Es ingeniero agrónomo, cuenta con un máster en Economía y Ciencia Agrícola por la Universidad de Lincoln de Nueva Zelanda y es productor ganadero. A partir del 1 de marzo será el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hablamos de Carlos María Uriarte, asesor en temas agropecuarios del Colorado Ernesto Talvi en Ciudadanos, que fue nominado para ocupar el cargo ahora en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Posee experiencia gremial en el sector. Hasta hace unos días se desempeñaba como vicepresidente de la Federación Rural, institución que incluso presidió entre 2013 y 2015. Como ministro, le toca ahora lidiar con un momento particular del sector agropecuario en un contexto variado, con rubros que atraviesan una compleja crisis, como el lechero y el arrocero, y otros como la ganadería, con una perspectiva auspiciosa. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué planes tiene? Bueno, lo conversamos a partir de este momento con él. ¿Qué tal? Buen día, Uriarte, un gusto recibirlo por acá. Buen día, el gusto es mío de estar acompañándolos. Decíamos recién en la introducción, bueno, que usted es productor agropecuario, ingeniero agrónomo, que luego fue a estudiar a Nueva Zelanda, en la Universidad de Lincoln, concretamente obtuvo su máster en Economía y Ciencia Agrícola y además terminó siendo docente de esa institución, ¿no? Sí, la verdad que estuvimos mucho tiempo. Al principio ganamos una beca del gobierno neozelandés que nos permitió hacer el máster y después terminamos como profesor adjunto de la cátedra de último año de la formación de la universidad. ¿Y qué atractivo le vio en ese país que lo llevó a decidir, bueno, mudarse incluso durante un tiempo también con su familia para allí, ¿no? Sí, la verdad que cualquier agrónomo, cualquier persona que esté vinculado al campo siempre va a tener a Nueva Zelanda como una referencia. En lo personal queríamos saber por qué un país que tiene el tamaño del Uruguay, la población del Uruguay más o menos parecido, es capaz de pertenecer al primer mundo desde hace mucho tiempo, con una economía también, al igual que la nuestra, fuertemente basada en el sector agropecuario. ¿Por qué ellos sí, por qué nosotros no? Esa fue lo que nos llevó a irnos con la familia y los dos hijos en aquel momento en una aventura que no sabíamos qué nos esperaba. Y ahí se sumó cosas en lo personal con las cuales nos identificamos mucho. Nosotros somos gente que vive en el campo, tenemos un perro que siempre nos acompaña, jugamos al rugby, hicimos un clic con aquel país en su forma de pensar. Con el devenir del tiempo empezaron a pesar valores que dejamos en Uruguay, que se comienzan a extrañar y que allá escasean, como la amistad, la familia. Y bueno, eso fue lo que nos hizo llevar cada vez más a ir desarrollando experiencias allá y acá, que después volvimos a hacer el doctorado y siempre con eso de qué hacer, ¿no? Nuestros hijos iniciaron toda la escuela allá y tienen esa doble formación, que bueno, hoy están acá, pero van y vienen. Sí, tienen el kiwi, lo tienen adentro. Y bueno, no sé qué nos deparará el destino, honestamente, pero es un país que admiramos mucho, así como lo admiramos Uruguay, y hoy al tocarnos este desafío, más que nunca vamos a tratar de hacer lo posible para tomar lo bueno de aquel país, adaptarlo a nuestras condiciones. Bueno, yo le iba a preguntar eso. Usted dijo, bueno, inicialmente fui con esa idea de ver por qué allá sí habían logrado el gran desarrollo teniendo características similares a las nuestras y acá no lo habíamos podido. ¿Con qué respuesta se volvió, digamos? Y son muchas. Mira, te sumo las circunstancias de la vida que en el primer momento que nosotros llegamos allá en enero del 90, y me acabo de enterar este año, ¿no? Llegaba Ernesto Talvi también a Nueva Zelanda como especialista en políticas públicas a estudiar los cambios que estaban ocurriendo en aquel país, sobre todo en el gobierno, que después lo transformaron a lo que es hoy. En los últimos 10 años Nueva Zelanda fue 6 veces el país más próspero del mundo. Es el país que le da mejores, no más rico, pero el que le da mejores condiciones de vida a su población. Lleva mucho tiempo el proceso, ¿no? Del por qué sí, a veces el precio que se paga por una cosa y la otra, si nosotros estamos dispuestos a hacerlo o no. Por eso nosotros entendemos que hay que adoptar, ¿no? O adaptar, mejor dicho,
las cosas buenas. Y no quiero ser simplista además, pero para mí es muy fuerte decir que cuando uno tiene claro el objetivo que se persigue, todo lo otro se va alineando en ese objetivo. Y hablo del país, de su población, de su gobierno sobre todo. Y Nueva Zelanda tuvo y tiene desde hace mucho tiempo muy claro que es un país agroexportador y turístico. Hay que decir que tiene un tamaño muy similar al de Uruguay, no solo en territorio tal vez un poco más pequeño, sobre todo en áreas productivas, pero en población tiene 4 millones y algo de habitantes. Y su producción es similar también a la de Uruguay, ¿no? Sobre todo los productos, exactamente como tú dices, por más que la población en el último año explotó, porque está arriba de 5 ahora. Está arriba de 5. Debido a la inmigración fuerte que todo el mundo lo atrae Nueva Zelanda, todo el mundo quiere irse a vivir, sobre todo los asiáticos, que lo han prácticamente inundado. Y de la parte productiva es como tú dices, es hasta... el área productiva es menor, pero produce mucho más que nosotros. Tiene una presión en los recursos naturales que posee mayor de la que nosotros estamos haciendo acá. Eso es una de las diferencias, que podrá ser positiva o podrá ser negativa. De hecho, a la producción láctea, que es probablemente la líder, ellos son, después del mercado común como un todo, los principales comercializadores de lácteos del mundo. Sí, Fonterra, la principal empresa y que fija los precios en realidad en el mundo. En el mundo, ahí está. Bueno, hoy la sociedad neozelandesa le puso un parate, le puso un tope debido a esa presión que hace sobre el ambiente. Han tenido algún problema de contaminación con la urea, que les hizo una observación de parte de la sociedad. Por eso es que a veces cuando hablamos, modelos muy intensivistas te llevan a eso, y no sé si es llegar a ese punto el modelo que Uruguay debe perseguir, pero evidentemente hay un gran trecho todavía por recorrer para llegar a ese punto. ¿Y qué sí puntos tomaría? Y ese el que dije para mí no es menor. Tener claro como país que somos un país agroexportador y turístico te hace pensar en una política monetaria acorde a una política financiera, de financiamiento, laboral, de acceso a la tierra. Todo se va perfilando para que el país pueda expresar su potencial. Yo creo que Uruguay, y más allá de que vengo del sector, en los últimos tiempos, y no me refiero a los periodos de este gobierno, sino quizás me extiendo más, con algún periodo de excepción, siempre se vio al agro más como una fuente de ingresos para el país que el potencial que él mismo podría desempeñar. Lo que a la postre también fue un beneficio, porque hoy tenemos los recursos nuestros naturales conservados. No hemos hecho lo que ocurrió en Nueva Zelanda, que queda muy poco de lo nativo y de lo natural. El desafío hoy es, sí, producir más, pero conservando el ambiente. Encarar otro desafío. Ese es lo que nos toca a nosotros hoy. Antes de empezar a profundizar en algunas cuestiones más puntuales del sector, quería preguntarle en esta radiografía que estábamos haciendo de su historia. Bueno, usted va a integrar el gabinete en representación de Ciudadanos del Partido Colorado, ¿no? Pero usted se lo identifica más bien como nacionalista, ¿no? Comenzó a trabajar con Ernesto Talvi cuando él lo convocó, ahora este año. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Y cómo se cuenta su cargo entonces? La historia fue así. Yo lo conocí a Ernesto como cuando estaba todavía director de Ceres, porque quería conocer de agro y quería conocer de Nueva Zelanda. Dio la casualidad, como decía, que el destino hizo que nos juntáramos, aunque nunca nos vimos, en el mismo país, atraído por cosas distintas. Y yo la verdad que claro, Talvi lo mencionó mucho Nueva Zelanda durante la campaña, ¿no? Fue y bueno, uno de sus modelos. En Ceres, antes de que tuviera la carrera política, hicimos bastantes cosas para que él conociera nuestro agro, porque un economista de la talla de él, para nosotros era fundamental introducirlo dentro de las características de nuestro sector agropecuario, y yo tenía la particularidad de conocer bastante a Nueva Zelanda. Cuando se lanzó a la carrera política me invitó a que lo acompañara. Hasta ese momento nunca habíamos hablado de política, y en el primer día me sentía obligado. Lo primero que mira, Ernesto, yo encantado, pero tengo que decirte que yo vengo de una familia blanca, tengo identidad blanca, mi abuelo peleó con Aparicio. Y es como cuando unos somos de Nacional y otros de Peñarol. Estoy a la orden,
quiero que lo sepas desde el arranque. Y él me contestó, yo no te pregunto a quién vas a votar, yo te pregunto si querés servir a la patria. Y bueno, eso, ya la pregunta es obvia. ¿En algún momento fue miembro orgánico, digamos, del Partido Nacional? No, nunca fui militante de ningún partido. Fui, sí, mi padre era muy wilsonista, y sí lo llevo adentro. Y también lo razoné mucho, porque ya en ese momento, que fue en agosto del año pasado, se veía a las claras que blancos y colorados iban a tener que gobernar en conjunto. Entonces, no veía mayores inconvenientes para comenzar desde el vamos, trabajando en conjunto. Y de hecho, en Ciudadanos hubo un grupo agro que fue muy numeroso, es muy numeroso porque sigue funcionando, que son 30, 40 personas, y un 60% no tienen, o no vienen de una identidad colorada, ni tampoco son militantes. O sea, este espíritu de gobierno multicolor hace mucho que nació. En el caso nuestro, hace mucho, y no ha sido un obstáculo para nada, ni para relacionarnos con el Partido Nacional tampoco, ¿no? ¿Y cómo lidiará con eso a futuro? Estoy pensando en si eventualmente, en caso de existir una diferencia política, por ejemplo, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿su posición como ministro cuál será? Yo tengo muy claro que yo fui rugbyista. Porque esas cosas no se abandonan. En el rugby tenemos los forward, que son los que juegan al scrum. Tenemos un líder de forward y después tenemos el capitán del equipo. Se obedecen las reglas y se obedece la autoridad, porque si no hay autoridad, esa necesidad de jugar en equipo se hace imposible. Si cada uno juega y hace lo que quiere, es imposible jugar al rugby. Yo tengo claro que el líder de forward es Ernesto Talvi, que estoy ahí por él. Y que el capitán del equipo, la autoridad máxima, es Luis. Así que eso es como nos vamos a manejar. En el ministerio va a estar acompañado por, en la subsecretaría, el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa, que es asesor de todos del Partido Nacional, y en la Dirección General de Secretaría va a estar la productora y abogada Fernanda Maldonado. ¿Quedó conforme con este equipo que se armó? ¿Qué fortalezas cree que presenta? Yo estoy muy conforme. También reconozco que en esto no soy el director técnico. Te ponen los jugadores, o mejor dicho, no soy el presidente del club, soy quizás el director técnico y los jugadores me lo pone el club. Pero mejores jugadores no me lo podían haber dado. Ignacio, Nacho, tenemos una relación con él desde su puesto de coordinador de FUCREA desde hace muchísimo tiempo, hemos trabajado muchísimas cosas en conjunto, y ni que hablar con Fernanda, que es abogada y que ha sido asesora de la Federación Rural desde hace muchísimo tiempo, hemos trabajado juntos siempre, así que es jugar con un equipo conocido, en el cual le tenemos mucha fe y confianza, y creemos que tenemos mucho para aportar. O sea, nos llena de entusiasmo, la verdad. Este rol, digamos, desde las gremiales, por ejemplo, ¿no? Y usted fue presidente de la Federación Rural entre 2013 y 2015. ¿Cómo cree que afectará, para bien o para mal, ahora desde el rol de ministro, este vínculo con las gremiales del campo? Yo creo que obviamente es positiva, porque tenemos una relación muy fluida, nos conocemos cada uno. Hoy yo asumo mi rol de pertenecer al Ejecutivo, pertenecer al Gobierno, pero tampoco puedo renegar a mi identidad como productor y como gremialista. Son cosas que están muy claras, y yo creo que esto va a ser una fortaleza. De hecho, la visión que nosotros tenemos para ejercer el gobierno que viene es mucho más participativo de lo que ha sido en los últimos gobiernos, con una participación e involucramiento del sector privado mucho mayor. Yo espero contar en el apoyo y en la crítica, en ambas cosas, con mis compañeros ejerciendo su función como tiene que ser, y yo de la misma forma, conociéndolo, pero también desde el Poder Ejecutivo. Pero ahí sabe que no es tan sencillo, ¿no? Seguramente, digo, a ver, hay muchas veces que usted va a poder responder esos reclamos y planteos que quizás hasta ahora lo tenían de un lado del mostrador, pero en algunos casos, y puede ser que la mayoría de las veces le toque decir que no a esa gente con la que usted estaba trabajando codo a codo hasta hace poco, ¿no? ¿Cómo va a lidiar con esa presión? Ojalá sea al revés, la mayoría de las veces tenga que decir que sí, pero no descarto que haya veces que haya que explicar el por qué no.
Yo creo que la diferencia que puede haber en estas circunstancias es que el interlocutor del sector va a conocer más del sector ante los tomadores de decisiones en el gobierno. A mí me pasó muchas veces que tener que interceder con actores de gobierno, de decisión, en los cuales uno notaba la falta de conocimiento del sector y de las características intrínsecas, ¿Pero sobre de todo en quiénes, el por último ejemplo? tiempo. Ahora, por ejemplo, en las del comisiones. ministro. No, pero por ejemplo en las comisiones que se forman para tratar determinados aspectos en el Parlamento. Eso me pasó muchísimas veces. Que uno llegaba a hablar de la ley de inclusión financiera, de Aratirí, de tantos temas, o de los eventos transgénicos, y uno se encontraba, se diría que ya no es un desconocimiento, sino en muchos casos un desinterés, porque la decisión ya venía tomada de antes. Entonces uno veía que la gente no conocía, pero tampoco tenía interés por conocer. Y sin ánimo de juzgar a nadie, como ciudadano, era una característica que me preocupaba muchísimo, porque en realidad no había interlocutor, no había con quien hablar y explicarle las razones que teníamos desde el punto de vista de los productores. Por eso yo creo que mi rol acá es llevar la voz del campo a un lugar de decisión importante para el país. Pero ahí estoy pensando, por ejemplo, la experiencia de Tabaré Aguerre, que también un hombre que venía de años de la Asociación de Cultivadores de Arroz y que, claro, obviamente tenía mucho apoyo en su momento de parte de los productores. Y bueno, y terminó, él podía entender la posición, pero después el partido se jugaba en el gobierno nacional, donde tenía que ir a decir... Bueno, y acá me están reclamando esto, pero no la tenía fácil, ¿no? Me siento muy parecido a Tabaré en ese sentido, pero es un interlocutor que después no somos los tomadores de gobierno. O sea, somos personas que vamos a contribuir para una mejor decisión del gobierno. Y después trasladar los por qué o los por qué sí al sector. Es sencillamente eso, pero Tabaré es un ejemplo. En los últimos tiempos no han sido los ejemplos que más han abundado en este cargo, ¿no? Gente que sea como él, un productor y que tenga un relacionamiento con el sector muy directo. De hecho, nosotros desde gremialistas siempre lo apoyamos. Siempre en las diferencias, porque también las mantuvimos, pero también tuvimos muchas cosas en conjunto y las diferencias eran además constructivas con él. Pero para nosotros siempre fue positivo tener a un productor en ese lugar porque entendía el diálogo. Y en ese sentido, por ejemplo, usted vio con buenos ojos desde el inicio en la creación del movimiento Un Solo Uruguay, ¿no? En enero de 2018 hicieron su primera convocatoria pública y usted estuvo ahí. Además ha señalado que sus planteos son atendibles. ¿Cuál será a partir de ahora su vinculación con ellos? Ellos son un movimiento social, espontáneo, y lo digo porque lo conozco, es apolítico, que representan una parte importante del interior del país, no solo agro, sino están incluidas otras actividades. Y yo lo único que digo es que hay que tenerlos en cuenta, tanto para construir como para la crítica. Son una expresión válida de nuestro pueblo. Y lo que no estoy de acuerdo con lo que pasó en el gobierno anterior es que no los consideró. No solo no los consideró, sino que también medio los dejó por el costado. Hay aspectos de incluso Un Solo Uruguay que yo como persona, como Carlos María Uriarte, no comparto, pero en la sana discrepancia, pero lo reconozco y como gremialista te diría que a veces hasta los envidio, porque han tenido un poder de convocatoria y de militancia que a las gremiales les cuesta mucho lograrlo. Sí, en su momento recordemos que el origen fue eso, ¿no? Fue un cimbronazo, o sea, una sacudida para el gobierno, obviamente, pero también para las gremiales del agro que no lograban hacerse escuchar y Un Solo Uruguay logró en ese momento... Sí, fue un respaldarazo, porque recordemos el nacimiento de Un Solo Uruguay fue... que a mí me tocó estar solicitando audiencia con el presidente de la República en diciembre del 2017 para hacer los planteos de un momento difícil que el sector estaba pasando, y el presidente nos contestó que no tenía lugar en la agenda, que nos podía atender recién en febrero, y eso hizo explotar al campo, y surgió espontáneamente este movimiento que terminó con una convocatoria en Durazno el 23 de enero del 2018, donde hubo una multitud
que representaba al interior del país, reclamando justamente eso, atención. Y ahí que decía, con algunos aspectos se identifica y con algunos aspectos los comparte y otros no. ¿Con cuáles sí y cuáles no? ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, a priori, planteos que de un solo Uruguay que se podrían llevar a la práctica, digamos? A ver, yo hubiera deseado que el movimiento tuviera una mejor relación con las gremiales. Me hubiera gustado. En algún momento escuché algunas críticas de algunos respecto a las gremiales que no me parecían justas, sino más cuestionaban bien la representatividad, ¿no? Bueno, vamos a hablar si representaban el sentir, digamos, de la gente del interior. Vamos a hablar de que es un movimiento muy amplio y hay personalidad. Entonces a veces hay unas personas que piensan así y otras no piensan igual. Eso es lo que yo siento. Escuchamos hablar eso, pero mi deseo era que me hubiera visto funcionar mucho más pegado a las gremiales, al gremialismo, y siempre mantuvieron una distancia que la respeto, pero hubo colaboración, o sea, hay contacto. De hecho hay muchos integrantes, líderes del movimiento que pertenecen a la Federación Rural. Eso sucedió. Y después hay aspectos relacionados, por ejemplo, para mí un tema que tengo mis matices es todo el tema de UPM. Tengo mis matices. ¿Y qué temas sí tomaría durante su gestión a partir del 1 de marzo? Bueno, la verdad que habría que escuchar, porque las plataformas van cambiando, ¿no? De muchos de los reclamos que ellos han hecho, hay muchas cosas que cambian, no se permanecen. Hoy no tengo una actualización de su plataforma, más su lucha fuerte contra UPM. Algo que sí han mencionado en reiteradas oportunidades es, por ejemplo, el valor del dólar. Y usted señaló hace algunos días que se necesitaba un dólar más alto para el campo. Hoy en día están 37 pesos el dólar. ¿Cuánto tendría que valer para el productor? Nosotros entendemos que el dólar tenía que valer algo que refleje su valor en nuestros principales socios comerciales, a los que les compramos y a los que les vendemos. También es una cosa que baja y sube constantemente. Y hay un índice que calcula el Banco Central y que entre otros lo publica la Asociación Rural mes a mes, que es la tasa de efectivo de cambio global, que trata de reflejar eso. Históricamente, en los últimos 15, 20 años, ese desfasaje entre lo que realmente vale en la interna y lo que debería anduvo en el entorno del 20%. En el año pasado hubo una devaluación, digamos, del orden de entre el 10 y el 15%. Es decir, hoy podríamos... ¿El año pasado? No, 2019. El 2019, perdón. Hoy podríamos estimar de que la diferencia, es decir, en el entorno del 10% debe ser lo que nos resta todavía para alcanzar, que es mucho menos de lo que había pasado. O sea que un 10% debería estar en torno a los 40 pesos el dólar. Sería lo que este indicador nos habla. Y es un tema que obviamente lo hemos hablado mucho con Ernesto como economista. Sabemos que no va a ser de solución inmediata, porque el déficit fiscal y todas las obligaciones que el gobierno implica en la parte financiera no le va a permitir en lo inmediato alcanzar lo que nosotros deseamos, pero no basta que se lo tenga como objetivo para lograr cuando se pueda. Pero evidentemente que la tasa de cambio es una herramienta, no es la única, siempre se habla de la competencia. Evidentemente, no es la única que determina la competitividad, pero es muy importante. Con un valor en el entorno de los 40 pesos se sentiría cómodo el sector es lo que refleja ese... ya digo, reconozcamos que estamos mejor, ¿no? Que hubo una inflexión en este año en la recuperación del poder intercambio del sector exportador en la economía interna. Porque, a ver, hay que ver la importancia que tiene esta herramienta, porque capaz no se visualiza mucho, pero nosotros estimamos que en los años anteriores la transferencia del sector exportador de fondos principalmente al Estado a través de esta herramienta era mucho mayor que lo que se aportaba directa e indirectamente a través de impuestos, para que tengan una relación, o sea, entre lo que debería valer y lo que valió. Esa diferencia quedó principalmente en el Estado, ¿no? ¿Y cómo se hace por el otro lado con la inflación, con la pérdida de poder adquisitivo en pesos para el consumidor común y corriente? ¿Cómo se logra ese equilibrio?
Bueno, ese es el tema de la economía ortodoxa, ¿no? En la medida que se devalúa, se aumenta la inflación, pero hemos vivido una devaluación del 10 al 15%, estamos con una inflación del 9%, pero no estamos hablando de las devaluaciones que ocurrieron antes. Y eso sucedió como consecuencia de la vida, sin un propósito. Eso lo estamos viendo hoy. Lo que nosotros entendemos que un dólar más ajustado a lo que debe valer va a permitir una mayor exportación y por lo tanto más ingresos genuinos para el país que van a transformarse en más actividad y más empleo para todos. Y por lo tanto, cuando eso se da, porque ahí hay un periodo en el cual debemos cubrir, cuando eso se da, vamos a estar en una situación de mejor empleo, de una inflación más controlada. Ese es el futuro que nosotros queremos. Ingeniero Uriarte, a ver, para pasar en limpio algo que comentó y que quedó ahí picando. Existe un modelo de desarrollo forestal y en particular determinados tipos de beneficios otorgados a las empresas forestales que han recibido duras críticas de parte de algunas organizaciones de productores y en particular la voz más fuerte en este sentido fue Un Solo Uruguay. Usted decía que no comparte aspectos de esa postura, ¿no? Concretamente, ¿cuál es su visión sobre el modelo de desarrollo forestal que ha seguido el país y los beneficios que se le otorgaron a UPM? Tú bien lo dijiste, no comparto aspectos, no es que no esté en desacuerdo con total, pero sí hay aspectos que tengo algún matiz. En primer lugar, comparto plenamente la necesidad de haber contado con una mayor información, mayor transparencia y saber exactamente a lo que el país se lo compromete, en lo que se está firmando, porque aún tenemos un desconocimiento de lo que los uruguayos vamos a tener que cumplir en los próximos 30 años. Compartimos también el hecho de que en la medida de lo posible se le deben dar las mismas oportunidades que se le ha dado a UPM, a empresas uruguayas, teniendo también en cuenta las diferencias de las inversiones, ¿no? Porque siempre una inversión que es la mayor inversión que el Uruguay pueda recibir puede y debe tener un peso distinto a una inversión menor. Pero tenemos que tener algunas consideraciones que se las podamos dar a las empresas nacionales. Tenemos que tener en cuenta de que el Uruguay ya cuenta con el 80% de la madera que UPM precisa. Y eso hay que darle algún uso. Por eso es que esto es una de las matices que, bueno, si no, que hubiera pasado con tanta forestación. Tengamos en cuenta que todavía el Uruguay precisa de mucho más forestación para darle, sobre todo, sombra y abrigo a nuestros ganados. Nuestros ganados sufren muchísimo el sol y eso es una de las maneras que podemos de solucionarlo. También eso ayudaría a equilibrar el balance de carbono, ¿no? Lo que nosotros emitimos y respecto a lo que capturamos. Durante la campaña, sobre todo de Luis Lacalle Pou, el presidente electo, dijo que iba a revisar todo lo que hubiera que revisar del contrato de UPM y desde lo que entonces era la oposición se criticaba el secretismo detrás del contrato de UPM. A partir del 1 de marzo, ¿el contrato va a ser público? Eso es decisión del presidente, del gobierno. Yo, si me toca como ministro, voy a seguir las pautas que el presidente marque. ¿Y si fuera por usted? No lo conozco y yo creo que todo... Bueno, hay que ver, no puedo descartar de que haya alguna cláusula que comercialmente haya que conservar, pero lo que se refiere a la soberanía nacional, al interés público tanto de las personas como del medio ambiente, no pueden no ocultarse, hay que hacerlas transparentes. Eso es mi opinión. Si hay algún tema comercial, bueno, eso habrá que evaluarlo. Pero las directrices obviamente le impone el presidente. No quisiera dejar el tema porque hay otros aspectos que me parecen importantes compartirlos, sobre todo con la gente de la ciudad. Nosotros en lo personal nos preocupa la actividad forestal en aspectos que normalmente no son los que más se mencionan. Entiendo que la forestación contribuye a la despoblación de la campaña, por obvias razones. Y yo le pediría a las empresas forestales, sobre todo a las grandes, que ayuden a radicar a familias rurales en el medio rural para que puedan criar en un ambiente mucho más sano
a sus hijos y generar formas de vida en el medio del campo, que eso va a motivar más educación, mejores caminos y a su vez un mayor control de lo que sucede en vastas áreas que ya tenemos, a veces que hoy no hay nadie, que normalmente se prestan para actividades que nadie deseamos. Yo creo que es un aspecto que se ha considerado poco. Después hay aspectos que a nosotros nos gustaría también tener en cuenta, que es que las ventajas que se le otorgan a la actividad forestal, sobre todo en la zona franca, a veces se traducen en la competitividad de esa actividad con respecto a otras actividades del sector, como puede ser sobre todo la ganadera. Y eso puede provocar un desbalance en que los productores decidan plantar árboles en vez de producir ganado, que no sé si es lo que el Uruguay más precisa. Pero hoy en día, con los números que está mostrando la ganadería, igual. Bueno, pero son momentáneos, ¿no? Bueno, hasta ahora... Hagamos una pausa y enseguida le pregunto sobre ese aspecto en particular, porque usted está un poco pesimista, no pesimista, pero sí, no es tan optimista como otros quizás con el sector de la ganadería, pero además tengo un montón de preguntas de los oyentes, así que está bueno trasladárselas. Dale. El ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte será el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno de Luis Lacalle Pou. Este productor agropecuario, que se sumó al equipo de ciudadanos del Colorado Ernesto Talvi durante la campaña electoral y que durante años integró la directiva de la Federación Rural, deberá hacerse cargo de los múltiples frentes que presenta la cartera en un contexto variado, con sectores que atraviesan una compleja crisis, como el lechero y arrocero, y otros como la ganadería, con una perspectiva auspiciosa. ¿Cuáles serán sus prioridades? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con él aquí en el estudio. Yo le decía a ingeniero Uriarte que tenía un montón de mensajes de los oyentes. Uno, por ejemplo, que se repite es si tiene alguna medida en particular o qué idea tiene respecto a cómo erradicar a la familia rural y cómo hacer para que se quede allí en el medio rural, o incluso que si ya se mudó, que vuelva a poblar el área rural, ¿no? Siempre que hablo del tema se me contesta que es una tendencia mundial el despoblamiento del campo y la gente tendiendo a vivir más en los centros urbanos. Y de hecho Uruguay increíblemente es uno de los países más urbanizados del mundo, ¿no? Con el 95% de su población viviendo en centros poblados. Yo creo que como país agropecuario es nuestra obligación hacer el intento al menos de revertir esa situación en nuestras condiciones. Mencionaba un ejemplo en el corte anterior, que pidiéndole a las empresas forestales grandes, sobre todo, ayuden a establecer familias, pongamos cada 500 hectáreas, tuviera una familia establecida, ayudaría a, por ejemplo, a cuidar mejor lo que sucede abajo de los montes, desde la crianza de jabalí o depredadores hasta actividades non santas que suceden escondidas en la sombra de los árboles, hasta controlar los incendios y muchas otras cosas. Tienen funciones como guardabosques para desempeñar y a su vez brindarle la posibilidad de que sus hijos se críen en un ambiente sano, en un entorno de trabajo. El tema es que necesitan incentivos para eso, ¿no? Las familias. Es un trabajo. Hay lugares y hay pueblos en el interior de que han sido abandonados, te diría, se me viene a la cabeza Piedrasola, que tienen unas casas espectaculares. Piedrasola fue un lugar de embarque de ganado al tren, el tren ya no existe, y para eso los vecinos en la zona en aquel momento hicieron construcciones muy importantes, que tienen iglesia, que tienen almacén, y hoy todo ese pueblo es un pueblo fantasma, donde viven unas pocas personas. ¿Cuántos uruguayos cambiarían de vivir en los suburbios de nuestras capitales por vivir en un entorno más saludable y poder educar a sus hijos más libre de todos los vicios que hoy tiene en el entorno de ciudad? Y el aspecto de qué vivir, bueno, hoy es un poquito más de vivir como viven hoy, con todas las ayudas, pero en un entorno mucho peor. O sea, yo por eso creo que hay un enorme potencial. ¿Y cómo lo haría? Para mí una de las cosas, uno de los errores que hemos cometido en los últimos tiempos, y haremos lo imposible ya lo venimos haciendo, la gran obra que creó el doctor Alberto Gallinal, que se llama MEVIR. El que no la conoce, yo realmente lo invito porque es un orgullo nacional. Era para erradicar la vivienda insalubre rural, para ver
llover sin mojarse, eso era lo que decía el doctor Alberto Gallinal. Y esas obras se hacen con ayuda de la población, porque los productores aportan, la Intendencia aporta, el Estado aporta, y el trabajo lo ponen los que van a ser los usuarios. El error que se ha cometido en los últimos tiempos es que se hacen los planes MEVIR uno al lado del otro en centros urbanos. Yo tengo un pueblo, el lugar más cerca donde yo vivo, que se llama Isidoro Noblía, que ya van en el 5º plan MEVIR. Cuando la idea es que esos centros se hicieran cada 25 kilómetros. Uh-huh. Entonces eso permitía que las familias se mantuvieran juntas, que hubiera una sociabilidad, que los niños se pudieran juntar para tener una maestra y los pudiera dedicar más tiempo. Eso se fue desvirtuando con crear esto una de comunidad de alguna crear manera. Comunidades cada 25 kilómetros, como tenemos en el sur del país. Uno recorre San José, Colonia, y eso es una realidad. ¿Y eso lo va a trabajar con otras carteras? Porque supongo que también excede a lo que es propiamente excede hasta la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo creo que excede hasta el propio periodo que nosotros vamos a trabajar. Pero basta, hacer el impulso para que otros continúen y tratar de revertir esa tendencia y tratar de canalizar, y que el futuro, los que vengan, si lo consideran que es mejor, lo hagan. Ya que estamos hablando del tema de lo social en el campo, Roberto, por ejemplo, este oyente nos dice, ¿qué opina de las mejoras del peón rural? Porque en muchos casos quienes se radicarían allí serían peones rurales. No tanto. ¿No? No tanto, pueden ser o no ser, pero sí, yo considero que se ha avanzado mucho, y eso es positivo, en las condiciones de vida y de trabajo del sector, pero a veces se forman logros o se ponen logros que algunos son tan bien y otros no tanto, ¿no? Pero sí quiero destacar que la relación entre el generador de trabajo y los trabajadores, en la ganadería sobre todo, el agro tiene un montón de rubros, es muy fraterna y siempre lo ha sido, y debemos defenderla, y si se quiere, copiarla hacia otros sectores. Obviamente en la forestación, la granja, algo de la lechería, es más abstracta, ¿no? Pero está ahí la visión perdón, no sé si vas por ahí, pero la visión de que también, de que en estos años se priorizaron los aumentos de salario, y que para el sector hoy en día, en general, para el agro en particular, eso es uno de las cuestiones que pega a la hora de medir la competitividad, ¿no? Tocaste un tema que es justamente, se ha priorizado el aumento de salario de acuerdo a la inflación, sin tener en cuenta muchas veces la capacidad de pago que tienen las empresas para mantener esos trabajos. Y como consecuencia han habido una enorme cantidad de pérdidas de trabajo en el sector, lo que a nosotros nos preocupa, y lo hemos puesto arriba de la mesa cada vez que nos tocó los consejos de salario. Preocupémonos de la pérdida de puestos de trabajo. ¿De qué sirve lograr aumentos si no se pueden pagar? Y esa es la responsabilidad. ¿Pero qué le diría al peón rural que lo está escuchando? ¿Cuál es su perspectiva respecto al salario entonces? No, obviamente el salario tiene que ser lo justo, y ojalá podamos pagarle lo más que podamos. Pero prefiero que mantenga su trabajo a tener que decirle un día no te lo puedo pagar y arreglate. Prefiero todo lo contrario. ¿Qué tiene que ir ahora? ¿Acompañado de la inflación nada más? Es que fue lo que se hizo prácticamente, acompañar un poquito por arriba de la inflación. Sí, porque en los últimos años, recordemos, se ha moderado un poco ese... Se ha moderado, o sea, durante años se hablaba, ¿se acuerdan?, de la recuperación del salario real, o sea, era por arriba de la inflación. Hoy yo no sé si hay sectores como el arrocero que puedan acompañar la inflación. Ni siquiera eso. Hoy yo no creo que, o sea, lo más seguro es que van a optar por una máquina o van a optar por reducir el área, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Tenemos que buscar mecanismos de que ayuden a que se mantenga la fuente de trabajo, y cuando las cosas mejoren, recuperemos, como se pasó en el pasado, recuperemos de vuelta el salario, pero para nosotros lo primero es conservar y crear nuevas fuentes de trabajo en la medida de lo posible. Yo me quedé en la cabeza cuando Romina le preguntaba si el repoblamiento del campo vendría por el lado de los peones, y usted decía, no necesariamente. Y vuelvo al principio de la entrevista pensando en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha repoblado mucho su territorio gracias a la inmigración, y ese es un planteo que ha estado en el pasado presente en Uruguay.
a través de, por ejemplo, el expresidente Mujica. ¿Lo piensa usted por ese lado o por dónde? No, creo que los tiempos de esas posibilidades que a través de la inmigración de culturas desarrolladas, como los europeos principalmente, le veo pocas posibilidades en estos momentos, ¿no? Pero destaco el aporte que fueron las inmigraciones austríacas, alemanas, rusas, italianas. Basta recorrer el interior del país y encontrarse el desarrollo que eso ha implicado. Claro, pero por ejemplo hoy, no creo que hoy los tentemos. Hoy en Nueva Zelanda, a Nueva Zelanda van los indios, van los chinos, van los malayos. Es distinto. Las inmigraciones que hoy tienen Nueva Zelanda son sobre todo asiáticas y son de gente con mucho dinero, en general. Entonces compran y hacen inversión y van por calidad de vida. La reforma que nosotros estamos soñando ya ocurrió en Nueva Zelanda. Y cuando tú me preguntabas si son los asalariados los que van a poblar, no necesariamente. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo que estoy pensando? Que deberíamos ser empresarios, emprendedores los que van al campo y no a vivir de un salario. A mí me gustaría mucho más ver, como ocurre en Nueva Zelanda, que quienes se establecen en el campo son los que van con el desafío de la empresa. Los tamberos, productores ovejeros, productores de lo que fuera, pero que no sean exclusivamente asalariados, que ellos sean dueños de su destino. Creo que estamos lejos todavía, pero trabajar hacia eso es lo que a mí me gustaría. Y eso implica, hablamos de poblar la campaña, pero implica también el acceso a la tierra, ¿no? La posibilidad de que la gente, si está capacitada, tiene las ganas, pueda acceder a trabajar él mismo y no depender de otro, de un pedacito de tierra y poder criar a sus hijos. Ese es un poco lo que yo hablaba al principio, ¿no? Lo que vemos en San José, lo que vemos en Colonia, lo que vemos en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la mano de obra contratada es mínima y es carísima. Por eso es que el desarrollo, a mi entender, no va en pagar salarios mucho más caros, sino que esos asalariados se transformen en empresarios. Cuando mencionamos, creo que fue en la tanda, lo de poblar la campaña, usted decía también hasta por una función de seguridad, ¿no? Que hoy en día en el medio rural está siendo un problema, ¿no? Tenemos el famoso abigeato, el robo de ganado directamente, vamos a ponerlo en palabras sencillas, como le gusta a uno de nuestros colaboradores en el espacio de Agro, Carlos Amonte, ¿eso puede ser una solución entonces? Claro. Ya... ¿Con qué medidas concretas? Porque por ahí uno de los planteos de las gremiales, de los primeros que le va a llegar, va a ser ese, ¿no? Se ha detectado actividades ilícitas en montes, sobre todo los más alejados de las poblaciones, donde los malvivientes roban en la zona, van acumulando los ganados adentro de los montes y de ahí después sacan para venderlos, ¿no? Todo en forma ilícita. Eso ya hay actividades que se han detectado y eso es porque existen vastas zonas en las cuales es tierra de nadie, ¿no? Y ahí en esas extensiones de monte, o sea, son predios en general de las empresas forestales. De las grandes. De las grandes. Que podrían entonces, usted dice, poblarse y... Sería una forma de por lo menos tener lo que yo hablaba de un guardabosques. Bueno, existen en todo el mundo guardabosques. Quizás el riesgo más grande que tienen son los incendios, ¿no? Que cada vez es más peligroso. ¿Y qué otra solución para el tema abigeato? El abigeato es un tema más grande, que así como hablamos de limitantes económicas que veníamos hablando, hay otras limitantes, que es la seguridad, y dentro de la seguridad del abigeato, que son las que hoy actúan seriamente sobre la esperanza, la motivación que tienen los productores. Claro. Porque se sienten de alguna manera solos. Por eso lo mencionaba en contraposición a eso que veníamos hablando, ¿no? De buscar incentivos para repoblar la campaña. Bueno, ¿no? Eso es un desincentivo que está ocurriendo hoy, que la gente se encuentra desprotegida, ¿no? Y no solo porque la presencia policial se ha disminuido muchísimo en la campaña, muchísimo, y esperamos poderla revertir, sino también y aquí no estamos diciendo que los pocos policías que hay en campaña actúen mal, porque realmente hacen mucho, pero si encima van a la justicia y las penas que se le determina a quien lo agarran infraganti son difíciles de entender, como por ejemplo la señora que agarraron un auto la semana pasada con 4 lanares vivos, admitió haberlos robado, y la sentencia fue presión domiciliaria nocturna. Cuesta entender.
cuesta entender con el daño que le provoca a ese que le robó, que ya no sé si se va a quedar con las ovejas porque sabe que está tan expuesto a perder todo en una noche. Yo creo que ahí hay un debe enorme que tenemos que hacer para volver a tener presencia policial en la campaña, la que se pueda, con algún apoyo tecnológico y una justicia que esté acorde a la pena, al daño que provoca ese accionar al país productivo. Continuamos conversando con el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, designado recientemente ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca para el gobierno de Luis Lacalle Pou. Sobran las razones para él. Bueno, nos quedan muchísimos temas pendientes. Vamos a tratar de resumirlos en los pocos minutos que nos quedan. Por un lado, capaz que el sector más auspicioso en este momento en el campo es la ganadería, ¿no? Con precios, bueno, hoy decíamos en los titulares más temprano que el presidente de INAC, Federico Stanam, decía ayer, vamos a tener que acostumbrarnos a precios de carne cada vez más altos, el 30% aproximadamente de la carne que hoy ya consumimos en Uruguay viene de la región. ¿Esto va a seguir siendo así? Es muy probable que, vamos a ver, Uruguay hoy es el campeón del mundo en precios, que es un logro enorme. $4.500 la tonelada en este momento. Nunca pasó en la historia que vendamos la carne nuestra más cara que Estados Unidos, por ejemplo, que siempre fue una cosa que estaba lejísima de nosotros. Lo hemos logrado por méritos propios, que hay que destacarlos, y por méritos ajenos también, o circunstancias que se han dado, como es lo que está pasando en China, que hacen que hoy absorban todo lo que producimos y lo valoren. Y eso es una realidad que determina nuestra realidad. Y es probable que las razones que fundamentan esa realidad en China se mantengan por algún tiempo más. Hay gente que habla de mínimo 1 año hasta de 3 años. ¿Usted no ve que haya un cambio de consumo ahí de los chinos ya aprovechando esta coyuntura que después ya quede como algo, como una demanda permanente y que a nosotros nos beneficie? O sea, mi pregunta es más bien, ¿no ve a la ganadería como la gran impulsora del agro en los próximos años, así como fue la soja en su momento, por ejemplo? No lo veo, sí, claro que lo veo. La veo, ya lo es, ¿no? Es el principal rubro exportador y salvo algún año que la madera lo superó, creo que uno, pero el resto, la carne va a seguir siendo por mucho tiempo el principal, y si no uno de los principales rubros de exportación y por lo tanto de generación de recursos genuinos para todo el país. Y tenemos un contexto realmente muy favorable, como bien tú decías, muy favorable en cuanto a precios, que eso se va a mantener y tenemos que aprovecharlo. Y tenemos potencial porque nosotros producimos pocos terneros para lo que podemos llegar a producir, y eso es lo que es un aspecto que debemos necesariamente mejorar para aumentar la capacidad productiva. Si nosotros logramos aumentar un 10% la cantidad de terneros que producimos todos los años, que es una cosa absolutamente, desde el punto de vista biológico, posible, eso significaría casi $1.000 millones más de ingresos de dólares al país a la hora de exportar. De ahí la importancia que tiene atender esa realidad. Pero tenemos que tener claro también que en la ganadería están incidiendo los mismos factores que inciden en los otros rubros, y tenemos que corregirlo. Altos costos de producción, dejamos mucho dinero para vender nuestros productos en las fronteras. Son cosas que las debemos corregir ahora. Incluso las empresas ganaderas hoy deben poner la casa en orden y no esperar a que todo se descalabre y tengamos que no poder hacerlo. Y para el consumidor común y corriente, el plato uruguayo, bueno, ¿cómo hacer? Ya, digamos, se importa desde la región, pero en la región también subió los precios. ¿Hay otras posibilidades para seguir encontrando, a ver, por decir de alguna manera, unas importaciones de carne de segunda calidad, muy entre comillas, quiero decirlo? Lo de segunda calidad no es necesariamente, porque hemos importado carne mucho más barata de Paraguay y de Brasil de excelente calidad. Claro, pero digo, cuando esos mercados se ponen también más caros, sí, ¿hay alguna otra posibilidad? Debemos hacer el esfuerzo para seguirlo haciendo. O sea, si nosotros pensamos cuál es el modelo de país que queremos, Uruguay es un país chico, y que hoy es capaz de alimentar a 10 veces más de su población y puede incrementar aún más. O sea, el futuro del país está en la exportación, porque de esa manera generamos recursos genuinos para todos, que al ingresar al país
producen actividad y producen empleo. Ese es el camino. Entonces quizás la visión que tendríamos que tener es el modelo americano, sin copiarlo 100%, pero el modelo americano desde hace años exporta casi todo lo que produce a países como Japón y Corea, que pagan muchísimo la carne, y importan lo que consumen. Y Uruguay es uno de los países que venden la carne a Estados Unidos, con la salvedad que a los americanos les gusta la hamburguesa, la carne picada, y a nosotros nos gusta el asado. Entonces se nos complica un poquito más el asado o alguna pulpa, porque somos más exigentes en calidad. En la otra entran muchas cosas que no son de calidad. Pero ese es el desafío, y yo creo que como gobierno debemos trabajar en tratar de esa realidad que se nos viene, al menos por los años que vienen, sea lo menos dura posible para la población. Una política casi de sustitución de exportaciones. Y algo tenemos que hacer. Pero tenemos que trabajar en ese sentido, porque en la medida tenemos que reconocer que somos consumidores de carne de vacuna, la cultura pasa por ahí y tenemos que tratar de mantenerlo accesible. Ya nos quedamos sin tiempo, pero una mínima respuesta para un tema muy complejo. Los productores de la industria lechera y arrocera, que son los que están más complicados en este momento, más allá de lo que usted ha señalado de cómo se adecua la política macroeconómica en general al país, teniendo en cuenta lo del dólar más adecuado, ¿verdad? Y cómo se gana en competitividad en ese sentido. En su cartera, mientras que asuma, digamos, o en los primeros momentos en que asuma, ¿pueden esperar políticas específicas para ambos sectores? Son sectores muy importantes para el futuro del país, así los visualizamos, y es deber del Estado apoyarlos en estos difíciles momentos para fortalecerlos y proyectarlos, y creo que juntos vamos a encontrarle soluciones. Pero está pensando en algo concretamente específico. Sí, estamos pensando, pero nosotros creemos que las soluciones surgen de un trabajo en conjunto. Sí, asumimos ese desafío con el apoyo de los dos sectores y a sabiendas que son muy importantes para el futuro del país. A ver, la lechería, porque significa trabajar en el medio con la familia, porque la vaca hay que ordeñarla 2 veces por día, y porque es alimento y porque Uruguay tiene condiciones innegables para producir. Y el arroz, porque en los lugares que se hace produce una actividad muy importante, lo que desparrama, y a su vez genera sinergias con otras actividades como la ganadera. Por eso que no solo esas cosas se miden en la rentabilidad pura y exclusivamente, sino también por lo que provoca en los medios donde se desarrolla y previendo males peores. Ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Nos quedaron un montón de temas, entre ellos uno nada menor, que capaz que lo convocamos específicamente para hablar del desafío medioambiental que tiene también toda su cartera y bueno, y cómo va a lidiar también con esa nueva creación de un futuro Ministerio del Medio Ambiente, donde seguramente tengan ahí algún tema para discrepar, algunas visiones un poco encontradas, pero también para saber cómo se adapta, ¿verdad?, el sector agropecuario a los nuevos cambios que se vienen en ese sentido. Así que dejamos la convocatoria y la invitación hecha. Asumimos el desafío.